continuar nuestro estudio verso a verso a través del Evangelio de Marcos. ¿Está bien? Así que acompáñenme, por favor. Vamos a ir a nuestras Biblias y te vuelvo a dar la bienvenida. Esta mañana el escritor Marcos de este Evangelio nos va a estar hablando de un pecado que Dios no puede perdonar. Así es el pecado imperdonable que habla la Biblia. Levanta tu mano si tú has escuchado algo acerca de este pecado imperdonable. A ver, muy bien. ¿Saben? Algunos dicen que el pecado imperdonable es pegarle a alguien. Es pegarle a una persona o estar de ahí peleando con todo el mundo, como la imagen que va a estar ahí en tu pantalla. Ese creen que es el pecado imperdonable. El estar pegándole a todo el mundo y estar peleando con todos. ¿Saben? También hay otros que piensan que el pecado imperdonable es ser el más malo de esta tierra. Dice, esa persona es tan mala que de seguro Dios no la va a perdonar. Y ¿saben? Hay otros que todavía se ponen más intensos y dicen que el pecado perdonable posiblemente es el suicidio. ¿Saben? Hay personas que dicen que Dios no puede perdonar el suicidio, el que una persona se suicide. ¿Será cierto? Es lo que vamos a estar aprendiendo hoy. Hay otras personas que piensan que el pecado imperdonable es el asesinato. Y ¿sabes? Te quiero decir desde ahorita, iglesia, que eso no dice la Biblia. Esas son opiniones y enseñanzas de hombres. Pero la Biblia no habla de que el pecado imperdonable es todo eso. Y lo que tú le quieras poner. ¿Está bien? Es lo que vamos a estar aprendiendo esta mañana. Acerca del pecado imperdonable. Ese es el título, por favor, ahí está en tu pantalla el título. Si tú tomas notas. Sí, ahorita que llegue la maestra. Sí, ahorita llega. Entonces, ese es el título de nuestra enseñanza del día de hoy. Si tú tomas notas y te animo a que lo hagas, el título es El pecado imperdonable. Y vamos a estar a través de Marcos capítulo 3. Vamos a estar estudiando del verso 20 al 35. Acompáñame en tu Biblia, Marcos capítulo 3. Estaremos estudiando del capítulo 3 al versículo 20 al 35, donde nos quedamos nuestro último estudio. Así que vamos a iniciar. ¿Está bien? Acompáñame en tu Biblia. Vamos a iniciar leyendo del verso 20 al 22. Dice, y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Verso 21, cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decía, está fuera de sí. Verso 22, pero los escribas que habían venido a Jerusalén decían que tenía Belzebú, y que por el príncipe de los demonios echaba fuera los demonios. Recordemos que Marcos nos ha estado hablando del ministerio de Jesús, el principio del ministerio de Jesús. ¿Sabes? Jesús estuvo aquí en la tierra 3 años y medio. Y Jesús nos narra a través de todo este evangelio el ministerio de Jesús. ¿Está bien? Marcos nos ha estado hablando de cómo se manifestaba, escucha bien, el poder de Jesús. Y ¿sabes? Su poder se manifestaba cuando sanaba a personas. Hablamos anteriormente de muchas personas sanadas, ¿recuerdan? También Marcos nos hablaba de la autoridad de Jesús. ¿Cuál autoridad? De que una persona era poseída por un demonio y Jesús tenía la autoridad de reprender ese demonio y sacarlo de esa persona. Entonces, ojo, Jesús ha mostrado con obras que Dios está con él, que Él es el Hijo de Dios. Y eso es algo interesante, porque el pecado imperdonable trata de esto. De cómo Jesús muestra la autoridad de Dios y aún así las personas rechazan a Jesús. Ahí tengo un puntito para que vayas ahí meditando. ¿Cuál será el pecado imperdonable? ¿Está bien? Entonces, vemos aquí a Jesús, nos cuenta Marcos en el verso 20, que es tanta su popularidad que muchas multitudes vienen con él y ahora ni aún lo dejan comer. Y sabes, yo no sé si tú tienes problemas con eso, pero que no te dejen comer, yo creo que ahí es un área que no cualquiera deja, ¿verdad? Pero aquí nos dice que Jesús no lo dejaban comer de tantas personas que venían a él y se agolpaban, dice Marcos.
Y sabes, yo me hice una pregunta. Yo dije, ¿por qué Jesús permite eso? ¿Por qué Jesús permite que gente venga y le oprima? Gente venga y lo quiera ahí manipular y agarrar. Y sabes, llegué a esta respuesta: Jesús les ama. Que ni aún lo dejaban comer pan y aún así los tenía ahí. Aún así Jesús no los rechazaba. Y sabes, llegué a la conclusión que Jesús les amaba. Fíjate lo que nos dice, hablándonos del corazón de Jesús. Mateo capítulo 9, verso 36. Igual de forma está en tu pantalla. Mateo capítulo 9, verso 36. Dice, al ver las multitudes, hablando de Jesús, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas sin pastor. ¿Te das cuenta? Aquí Mateo nos muestra el corazón de Jesús. Aquí Jesús está viendo una multitud venir a Él y Él no les rechaza. Él tiene compasión de esas personas porque los ve como ovejas sin pastor. ¿Sabes que Jesús te ama a ti? ¿Sabes que Jesús jamás te va a rechazar? ¿Sabes que Jesús está con los brazos abiertos para cuando tú decidas venir a Él en cualquier momento? ¿Sabes? Muchas veces tenemos miedo de venir a Jesús. Le fallamos a Jesús y no queremos venir a Él. Creemos que nos va a rechazar. Creemos que Él recuerda lo que hicimos y ahí lo tiene presente. No. Jesús te ama. ¿Está bien? La Biblia nos dice que cuando tú vienes a Jesús, tú eres hijo de Él. Ahora imagínate Él como papá. Te ama. Si Él ama al que no lo tiene, ¿cuánto más te va a amar a ti como su hijo? Entonces siempre recordemos eso, iglesia. Nunca te olvides de que Jesús jamás te va a rechazar. El hombre te va a rechazar. El hombre anda de malas, créeme, te va a voltear la espalda. El hombre tiene hambre, va a andar enojado, pero Jesús no. En cualquier momento que tú decidas venir a Jesús, recuerda eso: Él te ama y está con los brazos abiertos. ¿Está bien? Es muy importante, porque muchas veces viene el desánimo, muchas veces vienen las preguntas, muchas veces vienen las dudas. ¿Será que Dios me ama? ¿Será que Dios está conmigo? ¿Será que en esta prueba en la que estoy, por qué me está pasando todo esto? Ven a Jesús. Y si tú no has venido a Él, créeme, Él te espera con los brazos abiertos. ¿Está bien? Siempre recuerda eso. Él siempre está con los brazos abiertos. Vamos a continuar. Fíjate quiénes estaban con Jesús. Verso 21 y 22 nos dice Marcos. Acompáñame, capítulo 3, verso 21 y 22 dice: cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían, está fuera de sí. Verso 22, pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía Belzebú, y que por los príncipes de los demonios, y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. ¿Saben? Aquí Marcos nos dice que los suyos vinieron a Él, refiriéndose a los familiares de Jesús. Y ¿saben? Los familiares miraron a Jesús y vinieron. Y vemos aquí que los familiares quisieron arrebatarlo, tomarlo a la fuerza y sacarlo, llevárselo. Y otra cosa, decían que estaba fuera de sí. En pocas palabras, sus propios familiares decían: ¿sabes qué, Jesucito? Tú estás loco. Vente, te voy a sacar de aquí. Y también vemos a otras personas religiosas llamados fariseos que decían que Jesús estaba poseído por Satanás, por Belzebú, que ese nombre se utiliza en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento se habla de Satanás como el príncipe de este mundo. Entonces le dicen: tú, Jesús, estás poseído por Satanás, y por Satanás echas fuera a los demonios. Y sabes, aquí podemos aprender dos cosas, iglesia. La primera cosa que podemos aprender es que muchas veces, por seguir a Jesús, tu familia te va a llamar loco. ¿Alguna vez, levanta tu mano, si te han llamado loco por venir a la iglesia, si no entienden por qué estás fiel en la iglesia, por qué vienes a servir, por qué hablas de Dios? Levanta tu mano. Muchas veces me han dicho loco a mí. Yo creo que a todos ustedes. ¿Sabes? Jesús le llamaba locos a sus familiares. Hay muchas personas que crecen en hogares religiosos
¿Qué es ese hogar religioso? Aquel hogar que dice amar a Jesús, pero que odia a su vecino. Dice amar a Jesús y 2 segundos después está maldiciendo a alguien. Dice amar a Jesús y hay rencor y falta de perdón en su corazón. Ese es un hogar religioso. ¿Tú creces en ese hogar? ¿Crees que está Dios contigo? ¿Crees que tu familia sirve a Dios? Pero no muestran el amor de Jesús, no muestran lo que dicen. Y ese es un hogar religioso, un hogar que está engañado en solamente tradiciones de hombres. Y sabes, hay muchos que crecen en esos hogares. Y cuando esa persona crece y Jesús toca su corazón, se le ama el Evangelio, esa persona quiere tomar la decisión de seguir a Jesús, pero tiene miedo a que su familia le rechace. ¿Te ha pasado? Yo tengo familiares que saben la verdad, que conocen la Biblia, pero tienen miedo de venir a Jesús. ¿Saben por qué? Porque hay toda una familia con religiosismo. Hay toda una familia con tradiciones. Y cuando tú sigues a Jesús, adivina que vas a rechazar esas religiones, porque no está en la Biblia. Todas esas costumbres de hombres no están en la Biblia. Entonces, como tú estás siguiendo a Jesús, vas a seguir la palabra. Y cuando tú llegas con tus familiares, ¿saben, familia? Dios tocó mi corazón hoy. Yo nací de nuevo hoy. Conocí a Jesús, a mi Salvador. ¿Sabes? Muchas veces tu familia te va a decir, estás bien loco. Vete de aquí. No creo lo que me estás diciendo. Y sabes, no te pido que te pongas triste, no te pido que te pongas a llorar. No, sigue a Jesús. ¿Sabes por qué? Porque a Él también le rechazaron. Su familia también no creyó en Él hasta después que resucitó. Entonces, ¿qué te quiere decir Jesús esta mañana a ti, iglesia? Que sigas adelante, que sigas siendo fiel a Jesús y sigue orando por tu familia para que pronto ellos vengan y conozcan de Dios verdadero. Amén. Segunda cosa que aprendemos, que gente religiosa te va a rechazar. ¿Sabes? Me encanta a mí cómo es Dios. Cuando tú vienes a Dios, yo personalmente, cuando yo vine a Dios, yo era una persona, pues la normal, ¿verdad? Del mundo, pero algo que me identificaba es que yo era alcohólico. ¿Sabes? No te quiero hacer llorar, pero es importante. Yo era alcohólico. Llegó el momento donde me despertaba y era una vergüenza para mi familia. Pero ¿sabes? Dios tocó mi corazón una vez y Dios transformó mi vida. En mis fuerzas yo muchas veces lo intenté, pero nunca pude. Y era un engaño que yo mismo me metía en mi cabeza. Va a llegar el momento donde yo voy a poder, nunca pude. Pero llegó el momento donde Dios tocó mi corazón y vine a Él. ¿Sabes? Él hizo la obra, yo no hice absolutamente nada. Y ¿sabes? Ahora mi familia ve cómo Dios transformó mi vida y aún así le rechazan. ¿Qué me dice mi propia familia? Es un engaño. Luego vas a regresar a lo mismo. Y ahí está Satanás, ¿verdad? Queriéndome desanimar. Pero ¿sabes? Cuando tú naces de nuevo, cuando tú aceptas a Jesús, el poder de Dios se manifiesta en tu vida y tú eres un testimonio allá afuera. Pero la gente religiosa va a rechazarlo eso. Y es lo que están haciendo aquí. Los fariseos dicen, Jesús, tú estás poseído por Satanás. Tú estás sacando por Satanás los demonios, siendo que el poder de Dios se manifestaba en Jesucristo. Te repetí hace un rato, te dije, el poder de Dios se manifestaba, ¿dónde? Sanando a personas. El poder de Dios se miraba en la vida de Jesús. Tenía la autoridad de sacar demonios. La autoridad de Dios, el poder de Dios se manifestaba en Jesús. Y aún así le rechazaban. La gente religiosa te va a rechazar. Pero recuerda esto, iglesia, a Jesús le rechazaban. No hay nada peor que te digan, hey, estás poseído por Satanás, por eso estás haciendo todo eso. ¿Sabes? Le rechazaban a Jesús. Pero algo interesante que me llama la atención aquí es una verdad muy grande que nos muestra Jesús. Fíjate, vamos a leer verso
verso 22. Acompáñame, por favor. Bien. Siempre Marcos 3, ¿verdad? Sí, Marcos 3, capítulo 3, verso 23 y 27. Vamos a leerlo, por favor. Fíjate cómo Jesús le sigue contestando a estos fariseos. Vamos a ver verso 23 al 27. Dice: y habiéndonos llamado, les decía en parábolas: ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Les hace una pregunta a los fariseos. Verso 24: si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Verso 25: si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Verso 27: ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes, si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. ¿Sabes? Jesús utiliza parábolas. ¿Recuerdas tú, estudiante bíblico, qué es una parábola? Si tú no recuerdas qué es una parábola, y Jesús enseña mucho a través de parábolas, te voy a dar la definición de una parábola, está en tu pantalla. Una parábola es una historia terrenal con un principio celestial. Una parábola es una historia terrenal con un principio celestial. Jesús está usando dos ilustraciones: un hogar dividido y un reino dividido. Y sabes, todo reino dividido y todo hogar dividido viene destrucción, viene su fin, porque están peleando entre ellos mismos. ¿Verdad que sí? O levanta tu mano si un reino dividido puede llegar a la victoria. No, va a llegar su fin. Y es lo que Jesús les trata de decir a estos fariseos, que es un error lo que están diciendo de él. Les dice Jesús: ¿cómo yo? Si dices que estoy poseído por Satanás, ¿cómo yo voy a estar sacando demonios? No es lógico lo que estás diciendo. Si Satanás estuviera poseyéndome, yo no estaría sacando demonios, si no estuviera dividido el reino de Satanás. ¿Quién era el que estaba en Jesús? Era Dios mismo. Él era Dios mismo. Y por la autoridad de Dios sacaba demonios. Pero fíjate la gran verdad que nos dice el verso 27. Acompáñame en tu Biblia. Verso 27 nos dice una gran verdad, y eso es para ti, iglesia. Dice: ninguno puede entrar a la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes, sino antes no le ata. Entonces vendrá a saquear su casa. Aquí vemos Jesús usando otra parábola. Y les dice que hay un hombre fuerte en una casa, y que viene otro más fuerte y saquea sus bienes. O sea, toma lo que era de él para él. Y sabes, en esta parábola el hombre fuerte es Satanás. Y la casa donde moraba eras tú, sin Cristo. La Biblia nos dice que sin Cristo nosotros le pertenecemos a Satanás. Y que Él es el príncipe de este mundo. Y que nosotros sin Cristo somos hijos de Satanás, del diablo. Y la Biblia lo dice. Pero ve aquí, dice Jesús que viene otro más fuerte y ata al que está en ese hogar, y que hace toma sus bienes, porque es más fuerte del que vive en ese hogar. ¿Quién es más fuerte que todos? Jesucristo. Cuando tú permites que Jesús entre a tu vida, cuando tú le recibes, Jesús es el hombre más fuerte que Satanás. Y adivina qué, Él te va a tomar para Él. Si tú no tienes a Jesús, tú le perteneces a Satanás. Pero Jesús es el más fuerte, el Dios todopoderoso, el Dios omnipotente, el alfa y el omega, el principio y el fin, el creador del mundo. Si tú ya viniste a Él, Él está contigo. Y sabes, su palabra dice que nadie te va a arrebatar de su mano, porque Él es el único, el Dios verdadero. Pero si tú no has venido a Él, quiero decirte que Él está con los brazos abiertos. Quiero decirte que Él quiere reinar en tu vida, pero tú tienes la opción de dejarlo entrar. Gloria a Dios, ¿verdad, familia? En cualquier situación en la que tú puedas estar, en cualquier prueba, recuerda esto: Jesús está conmigo.
yo no tengo de qué preocuparme. Yo no tengo por qué tenerle miedo a nadie ni a nada, físico y espiritual, porque Dios, Jesús, está conmigo y Él es más poderoso que todos, que nadie. La Biblia lo describe como el Rey de los reinos. Gloria a Dios, ese es tu Dios. Pero si tú no has venido a Él, te quiere decir que te ama. ¿Y quién te está esperando? Él está ahí. Así como tú un día, tú y yo venimos a Jesús. ¿Sabes? La gente religiosa rechaza a aquella persona que no tiene a Jesús. Rechaza a aquella persona que vende su cuerpo. Rechaza a aquella persona que le gusta el sexo, su propio hombre a hombre, mujer a mujer. Lo rechaza el mundo, la gente religiosa. Pero sabes, Jesús te está diciendo que no seas así, porque Él te amó a ti. Él conoce tu pasado, Él conoce cómo vivías sin Él. Pero ahora tú viniste a Él por su misericordia. Ahora Él te quiere usar a ti, iglesia, para alcanzar a aquel. No para que lo juzgues, no para que le digas en su cara. Lo que quiere Jesús es que le muestres el amor de Él, como Él te lo mostró a ti. ¿Está bien, niños? Por favor, ya llegó su maestra. Pasen ahí, pasen a su clase, por favor, agárrense, porque ahorita los va a poner a cantar. Adelante, ahorita va a entrar al salón, pásenle. Entonces, para eso hemos sido llamados, iglesia. ¿Está bien? Siempre recuerda eso. Y sabes, hablando de Satanás, me hace recordar a un niño que siempre le echaba culpa a Satanás por todo. Su papá ya estaba cansado. Y sabes, su papá siempre le daba una advertencia: hijo, por favor, no te vayas a meter a la alberca, porque te vas a enfermar, hijo. Llegaba el papá de trabajar y el niño empapado. Le decía: ¿por qué no me hiciste caso? Es que Satanás me dijo que me aventara, padre, y me aventé, y ya conoces a Satanás, es un mentiroso. Y el niño bien. Entonces un día le dijo a su papá: sabes, voy a ir al trabajo y es la última vez que te lo digo. Si Satanás te habla, dale la espalda y no le hagas caso. ¿Está bien? Sí, papá. Se va el papá, regresa, el niño lo encuentra bañado en agua. Dice: ¿qué te dije? Dice: sí, papá, ya sé, créeme, Satanás me habló, yo le di la espalda, pero me empujó. Dice: mira, ahí la verga, ¿cómo la verga? Ay, ay, ay. Vamos a terminar nuestro estudio de esta mañana. Por favor, acompáñame en tu Biblia. Vamos a terminar leyendo. Acompáñame, por favor, leyendo el verso 29 al 30. Acompáñame en tu Biblia, por favor. Verso 28, perdón, al 35. Vamos a terminar leyendo el verso 28 al 35. Marcos capítulo 3, perdón. Déjenme encontrarlo, ya me perdí. Vamos a leerlo. Verso 28 al 35. Dice: de cierto os digo que todos los pecadores serán perdonados. Ok, otra vez lo vuelvo a repetir. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualquiera que sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Porque ellos habían dicho: tiene espíritu inmundo. Hasta ahí vamos a terminar. Verso 30, ahorita vamos a continuar. Entonces vemos aquí que Jesús empieza a hablar del perdón de pecados. Y sabes, la Biblia nos dice que teniendo a Jesucristo como nuestro Señor, nosotros todo pecado se nos perdona. ¿Sabes? Fíjate lo que nos dice Primera de Juan capítulo 1, verso 9. Primera de Juan capítulo 1, verso 9. Ahí está en tu pantalla. Dice: confesaos nuestros pecados. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, sí, y limpiarnos de toda maldad. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La palabra confesaos, eso, cuando tú confiesas, estás creyendo en Jesús y estás arrepintiendo. ¿Sale? Dos cosas muy importantes que aquella persona hace para que sus pecados sean perdonados: confesarlos. Y para que tú confieses tu pecado, estás creyendo en Jesús y estás arrepintiéndote. Cuando tú haces esto, tus pecados son perdonados. ¿Está bien? Pero fíjate ahora lo que nos dice Jesús. Aquel pecado que no puede ser perdonado, verso 29 y 30. Dice: pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón,
sino que es reo del juicio eterno, porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo. ¿Cuál es este pecado imperdonable? ¿Sabes? Hay muchos que malinterpretan este versículo. Hay muchos que dicen, si tú dices que Dios no existe, olvídate, estás blasfemando contra el Espíritu Santo y tú no vas a ir al cielo. Y hay otros que te meten miedo, ¿verdad? Yo una vez dije que el Espíritu Santo no me estaba hablando. Yo una vez dije que Jesús no existía. Yo una vez dije que Dios no existía. Ya cometí ese pecado. ¿Sabes? Muchos enseñan eso. Pero ¿cómo podemos entender lo que Jesús nos trata de decir aquí? Contexto. Siempre recuerden eso. Un estudiante de la Biblia conoce el contexto de lo que está enseñando. Y sabes, el contexto era este, que el poder de Dios se manifestaba en Jesús. Y que había gente religiosa que rechazaba a Jesucristo, siendo que ellos miraban el poder de Dios. Para entender esto también necesitamos comprender cuál es el trabajo del Espíritu Santo, porque aquí habla del Espíritu Santo. La Biblia nos habla de dos trabajos del Espíritu Santo, en el creyente y en el no creyente, en el mundo. En el creyente, el Espíritu trabaja de esta forma. La Biblia lo describe como el consolador. ¿Qué significa eso? Que el Espíritu Santo te consuela en esos momentos que lo necesitas. La Biblia describe que el Espíritu Santo te revela la palabra de Dios. La Biblia describe que el Espíritu Santo es quien te guía a la verdad y te recuerda la verdad. Pero no es la misma función en el mundo. Fíjate lo que nos dice Primera de Pedro, acompáñame. Evangelio de Juan, discúlpeme. Evangelio de Juan, capítulo 16, verso 8. Fíjate lo que dice Jesús hablando del Espíritu Santo. Y cuando Él venga, hablando del Espíritu Santo, ¿convencerá a quién? Al mundo. Y cuando la Biblia habla del mundo es aquel que no ha venido a Cristo. Y convencerá al mundo de pecado, de juicio, de justicia y de juicio. Ese es el trabajo del Espíritu Santo a aquel que no ha venido a Cristo. Y es convencerlo. ¿Sabe? El Espíritu Santo trae convicción a aquellas personas que no tienen a Jesús. Y les hace ver que Dios es real. Les hace ver que necesitan un Salvador. Les hace ver la verdad. Y es que Jesús vino, murió y resucitó. Y que necesitan de Jesús. Ahí entra el pecado que no puede ser perdonado. Y el pecado que no puede ser perdonado es que rechaces a Jesús. Ese es el pecado imperdonable. No es el suicidio, no es el asesinato y lo que tú quieras poner. Todo pecado puede ser perdonado mientras tú vengas a Jesús y creas en Él. ¿Está bien? Pecado que no puede ser perdonado por Dios y no lo va a perdonar es que tú le rechaces. Ese es el pecado imperdonable. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está trabajando ahorita mismo en todo el mundo, dando convicción a los corazones. Que hay un Dios que les ama, que hay un Dios que les está hablando, que hay un Dios que les invita, que hay un Dios que les ofrece vida eterna, que hay un Dios que murió por ellos. Y que lo único que tienen que hacer es abrir su corazón y aceptarlo, y arrepentirse y creer en Jesús. Pero ¿sabes? Las personas le rechazan. ¿Cuál es el contexto? Fariseos, maestros de la Biblia, hombres que se creían que iban a entrar al cielo por sus obras, pero ellos nunca habían aceptado a Jesús. Qué interesante, ¿verdad? Porque muchas veces pensamos que por saber la Biblia vamos a ir al cielo, pero no es cierto, la Biblia no habla de eso. La Biblia habla de que tienes que aceptar a Jesús. Y ese es el pecado imperdonable. ¿Está bien, familia? ¿Lo entendemos? Gloria a Dios por eso. Eso es lo que nos trataba de decir Jesús. ¿Está bien? Entonces no tengas miedo, ¿ok? Si algún día te equivocas. Un ejemplo es Pablo. Pablo nos dice que él blasfemaba, que hizo blasfemar a los creyentes cuando les perseguía. ¿Pablo fue perdonado? Claro que sí, porque vino a Jesús. Pero si él no hubiera venido a Jesús, ese es el pecado que a nadie se le puede perdonar. Cuando tú vayas al cielo, cuando mueras y vayas al cielo, lo único que se te va a hacer preguntar, ¿qué hiciste con mi Hijo Jesús?
No, es que le ayudé a tal persona. ¿Qué hiciste con mi hijo? Es que yo hice tantas cosas buenas. ¿Qué hiciste con mi hijo? Le rechacé. No te puedo perdonar. Porque tú decidiste pagar por tus pecados y rechazar lo que Jesús hizo por ti en la cruz. Y sabes, donde tú vas a pagar tus pecados es en el infierno. Y sabes, la oportunidad es ahorita. La oportunidad es aquí. Y Dios nos habla. Y estoy seguro, porque yo lo viví, que Dios está hablando a tu corazón. Sabes, lo único que tienes que hacer es rendirte a Dios y decirle: Señor, reina en mi vida porque yo no puedo. Reina en mi vida porque yo no quiero estar una eternidad lejos de ti. Te necesito. Y tú puedes hacerlo. Terminamos ahora sí, leyendo verso 31 a 35. Y ahora sí para terminar. Marcos, verso 31 a 35. Dice: vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera, vinieron a llamarle. 32. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo: tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Él le respondió: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados a su alrededor de él, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios es mi hermano y mi hermana y mi madre. Aquí vemos tres verdades. Primera verdad, y es más que es de la religión, es que hay religiones que creen en María. Hay religiones que tú les dices que María la conocen como virgen y que ella murió virgen. Aquí la Biblia es clara y dice que ella tuvo hijos y que fue mamá de varios hijos. Jesús tenía hermanos. ¿Está bien? María no te lleva al cielo. Y quiero aclarar muy esto, porque es triste que miles de personas estén buscando ir al cielo por medio de una intercesora. Pero la Biblia marca que María fue usada por Dios, pero fue una persona, un humano como cualquier otro, que fallaba, que cometía pecados y que necesitaba un Salvador. Y cuando ella estaba embarazada de Jesús, decía esto: mi Salvador. Ella reconocía que Jesús era el único que le podía salvar. Esa es una verdad muy grande, familia. ¿Está bien? No te digo esto para que le vayas a decir a aquella persona, pero sí que le pidas sabiduría a Dios, porque si tú conoces personas, Dios ponga ese momento y tú puedas hablarle de que Dios usó a María, pero que ella no es la que los lleva al cielo, sino Jesucristo solamente.